Ejecutivo, el Ministerio del Interior. Pero el conteo que determina verdaderamente quién es el presidente está a cargo de la Cámara Nacional Electoral, es decir, de la justicia electoral, que como toda justicia es independiente. Eso es lo que empieza desde el martes, que en general viene a ratificar lo que te dijo el conteo provisorio. Claras. Salvo que sea muy peleada la elección y ahí quizás tenés que esperar a lo que diga el Pero definitivo. pasa, por ejemplo, en otros países, como en otros países, que al final del día se llama por teléfono un candidato al ganador y le da las felicitaciones. No me contestes todavía, entiendo que tenemos a la periodista chilena todavía, Catalina Ramos, ahí donde precisamente eso es lo que sucede. A cierta hora de la tarde, el candidato perdedor llama por teléfono al ganador. Se graba la transmisión, claro, se transmite la conversación. Es como un sketch de televisión. Se pasan. Se felicitan. No se toma desayuno, como en Uruguay, que toman desayuno juntos, por ejemplo, pero se felicitan y eso también ayuda a legitimar la elección, que es importante. Cosa que aquí no siempre ha sucedido. Catalina Ramos, desde Chile, estábamos contigo de nuevo. Sí, nuevamente los saludo. Les decía que más de 20.000 argentinos votaron, bueno, están habilitados más bien para votar en nuestro país y estuvimos con muchos de ellos hoy aquí en la capital, en Santiago, en uno de los principales locales de votación ubicado en la comuna de Santiago, y la incertidumbre es total. Yo creo que por allá al otro lado de la cordillera es probablemente el sentimiento que predomina. Bueno, aquí también la incertidumbre. Estamos hablando de una de las elecciones más polarizadas, más reñidas de los últimos 40 años en Argentina, y 14.000 argentinos votan, están habilitados para votar solo en Santiago, para que se vayan haciendo una idea del número de compatriotas, en el caso de ustedes, que estarán votando y que, bueno, ya hace 18 minutos se cerraron las mesas, porque compartimos el mismo uso horario, ya se cerraron las mesas, así que ahora lo que queda es, por supuesto, estar a la espera de los resultados oficiales. Nosotros como equipo de prensa tenemos a 2 periodistas en terreno en Buenos Aires. Uno de ellos sigue, por supuesto, al candidato oficialista Sergio Massa. También tenemos a uno que está siguiendo muy de cerca los pasos de Javier Milei, el candidato libertario, pero contarles que la expectación es máxima aquí al otro lado de la cordillera. Catalina, por lo mismo, ¿supiste si, por ejemplo, dada la polarización de esta elección en particular, que puede haber significado que más gente quisiera acercarse a votar, te dijeron ahí, saben si efectivamente tuvieron más participación, por ejemplo, que en elecciones anteriores? No tengo ese dato, Lucía, para serte sincera, pero sí lo que te puedo decir es que había una cantidad importante de personas que llegaron. Hoy día es un día extremadamente caluroso en Santiago en comparación con los otros días que hemos tenido un clima bastante variado, pero sí llegó harta cantidad de gente, familia, desde muy temprano hacia el consulado argentino, que, como les decía, está ubicado en la comuna de Santiago, y muchos de ellos nos decían, si es que llega a ganar Javier Milei, decían, vamos a ir a celebrar a Plaza Italia. Esa es la efervescencia que existe aquí en nuestro país y por supuesto estamos muy pendientes de lo que vaya a ocurrir, porque, como les decía, más de 20.000 argentinos están habilitados para votar y es una elección muy importante para nosotros, Catalina, en Chile, y te voy a decir por qué. Sí, dime. Perdóname, pero te tengo que interrumpir de vuelta porque tenemos que irnos en vivo ahora a la sede del oficialismo de Sergio Massa, donde habla la diputada Juliana Di Tulio junto al ministro de Deporte y Turismo, Matías Lamens. Interrumpidos de democracia. Bueno, la verdad es que también nos reafirma el pueblo argentino que se compromete con este proceso electoral como hace 40 años, y que cada vez que votamos los domingos en procesos electorales es una fiesta, como lo fue el día de hoy y como va a ser el día de hoy. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Como dijo Juliana, en primer lugar agradecer a todos los fiscales que están trabajando todavía en todas las escuelas, en todos los lugares de votación de la Argentina. Una participación hasta ahora del 76%, estimamos que va a subir, así que me parece que es un dato importante en unas elecciones que son las más importantes, sin ninguna duda, de estos 40 años de democracia, que ponen en juego 2 modelos de sociedad. Así que tenemos la expectativa lógica de este momento, pero en primer lugar, como decía Juliana, agradecerle a la Fuerza de Seguridad, a las autoridades de la Cámara Nacional Electoral, a los trabajadores del Correo Argentino, a cada uno de los fiscales de los 2 partidos, que, como bien dijo Juliana, son los garantes de la voluntad popular, son quienes están custodiando
los votos de los más de 30 millones, de los 20 y pico millones de argentinos que votaron. Así que para nosotros va a ser un día importante, esperamos tener resultados lo antes posible, pero transmitir que la verdad que lo importante es, como dijo Juliana, que podamos votar como lo hicimos, que lo hayamos hecho en un clima de paz, que tengamos una jornada que sea acorde con lo que representan estos 40 años de democracia. Gracias a todos. Bueno, ahí terminaba de hablar Matías Lamens, ministro de Deporte y Turismo, y un hombre que está bastante ligado a la campaña del presidente o del candidato a presidente Sergio Massa. Antes era la senadora Juliana Di Tulio. Las voces que empiezan a llegar, ¿no?, a las distintas sedes de los funcionarios. Bueno, por ahora todo abierto, están todos muy tranquilos. Todavía es temprano incluso para que ellos empiecen a tener los resultados provisorios. Los resultados provisorios no, los resultados de sus fiscales. Pensemos que a las 6 de la tarde cierra el comicio. Una vez que cierra el comicio, se juntan en un aula, digo, para contarle brevemente a los que nos están viendo en distintos lugares de América Latina cómo es el sistema. Entonces se juntan todos en el aula, están los fiscales de cada partido y la autoridad de mesa, bueno, abre la urna, y ahí empiezan a contar. Y eso, por ahí empieza 6:15, 6:20, hasta que termina de contar, recién son las 7 menos cuarto. Y después esos datos que van teniendo los fiscales los van pasando a sus propios partidos. Es decir, que todavía ellos mismos pueden tener algunos indicios, pero todavía no tienen datos del todo fidedignos de cómo les fue en la elección. Eso es sobre todo a partir de las 7 de la tarde, que ya empiezan a tener, sí, tendencias ellos mismos más claras. Y como cada país además tiene su sistema electoral, también es importante contar que la elección en particular depende en gran sentido también de lo que los propios partidos hagan. Los partidos que están detrás del candidato o de la candidata, en ese sentido, son quienes imprimen las boletas, por ejemplo, y quienes ponen también entonces a las personas que están ahí esperando para recibir a los votantes. Están a cargo los fiscales. Cuando te refieres a los fiscales, te refieres a los representantes de cada partido. Exactamente. Que está ahí y que está a cargo entonces también del proceso electoral. Para cuidar el voto de su partido. Después está la autoridad, que fue elegida muchas veces por sorteo y es elegida directamente por el Estado, y ese es el que tiene que velar por la transparencia de la elección. Pero los fiscales son los que manda cada partido, ¿no? Perfecto, volvemos a Chile, donde está Catalina Ramos, quien quedó con una introducción pendiente. Nos ibas a hablar, Catalina, de lo importante de la relación y de esta elección en particular, pero la relación bilateral entre Chile y Argentina. Tal cual, estamos muy ligados muy fuertemente, no solamente por nuestra cercanía geográfica, ¿no es cierto? Somos países vecinos, pero también, como dato, para que ustedes sepan, más de 300.000 chilenos viven en Argentina. Es el país con mayor cantidad de chilenos residentes en el extranjero. Por lo tanto, lo que ocurra al otro lado de la cordillera, ya sea que gane Javier Milei o Sergio Massa, sin duda va a tener una repercusión para aquellos compatriotas que, como les decía, habitan en Argentina, y por lo mismo estamos muy pendientes. Les decía que tenemos equipos desplegados en Buenos Aires siguiendo los pasos de ambos candidatos, y también, al igual que ustedes, estamos muy pendientes de las distintas declaraciones de las autoridades y por supuesto de lo que va a ocurrir dentro de las próximas horas con los primeros resultados oficiales. Catalina, desde el gobierno, ¿cómo están mirando desde el gobierno de Gabriel Boric esta elección? Uno puede intuir, obviamente, mayor proximidad ideológica y hasta mayor sintonía con la candidatura oficialista, la candidatura de Sergio Massa, pero ¿han dejado de trascender posiciones al respecto? Por ahora no ha habido comunicados oficiales, no han habido publicaciones en redes sociales, me refiero específicamente al presidente Gabriel Boric, ¿no? Pero sí, como tú decías, hay una relación estrecha, cercana de parte del mandatario chileno con el actual presidente, que de alguna manera, ¿no es cierto?, representa también la continuidad del kirchnerismo, la opción de Sergio Massa, ¿no es cierto? Hay una amistad que se ha visto en distintos encuentros internacionales entre estos dos líderes, pero para responder tu pregunta, hasta ahora no ha habido una respuesta o algún saludo, algún guiño explícito, aún no. Sí, es importante señalarlo porque más allá de ciertas rencillas que cada cierto tiempo vuelven a aflorar en términos, por ejemplo, de situación fronteriza. Sí.
limítrofe. La verdad es que las relaciones entre Argentina y Chile, primero a nivel comercial también son importantes, pero como bien señala Catalina y también lo adelantabas tú, ideológicamente tienen cercanía con el gobierno actual. Sin embargo, Catalina, y ahí tú también te puedes explayar, en Chile la política de relaciones exteriores es una política de Estado y ahí han sido siempre muy respetuosos también de las elecciones de los países vecinos. Muy respetuoso, tú lo decías, Lucía, ¿no es cierto? Se espera hasta el resultado final y luego el mandatario de turno, ¿no es cierto? Lo común es que publica a través de redes sociales un llamado de felicitación, un saludo. Eso es por lo menos como ha sucedido en elecciones pasadas, pero no antes de conocer los resultados oficiales. Caso distinto es lo que ocurrió, y no sé si ustedes lo pudieron ver, la esposa de Lula da Silva, quien hizo una publicación en redes sociales haciendo un guiño, una suerte de saludo, ¿no es cierto?, y de buen ánimo para Sergio Massa. Eso ocurrió hace solamente unas horas el día de hoy. Claro, efectivamente, con la imagen de Mafalda, Massa, abrazo, algo así, ¿no es cierto? Bueno, hubo otros presidentes que claramente, si nos vamos a América Latina, Lula antes de eso había escrito un posteo en X que era, sin mencionar a Massa, llamaba prácticamente a votar por Massa. Gustavo Petro, claramente, de presidente de Colombia, marcando sus diferencias con Javier Milei, Andrés Manuel López Obrador en la misma línea, y pensemos también, me está faltando Pedro Sánchez, Pedro Sánchez también, de España. Desde España. Después hubo otros expresidentes que se inclinaron a favor de Javier Milei. Catalina, me gustaría preguntarte, ¿qué nivel de cobertura tiene esto en los medios de comunicación? Nos contaba, ustedes tienen 2 cronistas aquí, pero si uno va a los medios, a la tapa de mañana de la tercera del Mercurio, ¿uno va a encontrarse con el resultado de las elecciones? Que no te quepa duda de aquello, va a estar ahí en primera plana, sin duda. Ocurrió en la elección general del 22 de octubre, ¿no es cierto? Portadas que, por supuesto, que incluyeron el resultado, la victoria, digamos, la primera mayoría para Massa, y lo mismo ocurrió para las primarias, para que se vayan a hacer una idea. Así que gane quien gane, mañana las portadas, los noticieros, que no te quepa duda que todos van a abrir y le van a dar importancia al resultado. Y también además hay que considerar que, dada una sensación de malestar que hay en el mundo a nivel global, no solamente en Argentina, que ha sido parte también de las campañas, ¿no es cierto?, la idea de un cambio, por ejemplo, una sensación global de malestar que se agudizó. Si bien estaba presente, por ejemplo, en Chile, en el estallido social del 2019, claramente manifestada, se agudiza después de la pandemia, con la guerra, la inflación. A nivel global también se está viendo reconfiguración del escenario político y del escenario democrático, que hace que esta elección, si bien tiene algunos representantes en común, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el caso del outsider, con otros países del mundo, con 5 candidaturas o nombres que han estado fuertes en la política, también rompiendo los límites de lo que era conocido tradicionalmente como el escenario político donde se combatían las presidenciales. No solamente entonces estamos viendo un interés por lo que pasa en Argentina, sino que también por la configuración un poco del escenario democrático a nivel global, por cuáles van a ser las nuevas formas. Yo lo decía al inicio, y ahí la figura de Javier Milei también ha sido un atractivo para los medios chilenos, Catalina. Sí, generalmente se ha dicho que hay como una suerte de patrón, de ciclo latinoamericano, que de repente se vuelca todo a la derecha, luego volvemos a la izquierda, digamos, es un ciclo que se va repitiendo. Y es por eso que nuestros ojos están tan puestos en lo que vaya a ocurrir durante las próximas horas. Y contarles además que otro factor que llama muchísimo la atención de estas elecciones, por lo menos aquí en Chile, y yo creo que hablo por también el resto de los países de la región, es que los candidatos en sí son muy atractivos. Estamos hablando, como tú lo decías, de un outsider que, si bien es diputado hace ya unos años, representa, digamos, o quiere venir a cambiar todo lo que se conoce como la política tradicional de Argentina, ¿no? Y por otro lado tenemos a este superministro, a Sergio Massa, que, si bien los números no lo han acompañado, llama la atención, ¿no es cierto?, que ha tenido un gran apoyo considerando los malos números económicos, una inflación interanual de más del 140%, índices de pobreza, devaluación de la moneda, es decir, todos esos factores llaman la atención y, por supuesto, concitan la atención de la prensa y de todas las personas que se informan. Muchas gracias, Catalina Ramos, periodista internacional de Tele13. En cualquier momento volvemos contigo a Chile para ver de qué manera también se reacciona a los primeros números, por ejemplo, cuando se empieza a conocer, pues más adelante hay una tendencia definitiva de este balotaje Argentina 2023, porque
porque estamos además con DNews en distintas partes del globo, efectivamente. Gracias, Catalina. Y ya estamos a media hora del cierre de los comicios y me parece que empieza